El pasado 8 de marzo, como cada viernes, se lanzaron muchísimos discos. En metal salieron cosas muy interesantes que he ido dosificando un poco en shorts ahora. Y en el mainstream, sobre todo, bueno, es que como siempre, como cada viernes, se lanzan miles de discos, literalmente millones. Ya por ahí hablamos también en un short de toda la cantidad que se lanza. Pero bueno, se llevó los reflectores, sobre todo el de Ariana Grande, que no lo terminó de escuchar. Pero lanzaron dos discos muy interesantes, dos mujeres que son precisamente las que me orillan primero a recomendar desde luego sus discos, que es sobre todo la tarea de este canal, pero también desde luego el hablar de los bagajes, del contexto histórico, social y personal de cada una, en este caso de estas dos mujeres. Las dos ya tienen varios discos, aunque técnicamente de Kim Gordon, The Collective es su segundo disco, porque de nuevo ha participado en varios colectivos, en varios, obviamente muchos la reconocerán o la recordarán como por ser la bajista, guitarrista, nombrada entre las 200 mejores bajistas de la historia, me parece que con justicia, y obviamente también una de las principales vocalistas de Sonic Youth, que es un precursor del grunge, del Riot Girl, que desde luego es un movimiento feminista en la música. Inclusive muchos los ponen a la par, e inclusive muchos lo ponen por encima de lo que hizo Nico y de Velvet Underground, porque bueno, Nico y The Velvet Underground solamente estuvieron juntos durante el primer disco, pero Nico y The Velvet Underground estuvieron muy metidos junto con este artista, iba a decir este personaje, me cuesta a veces un poquito reconocer lo artista de Andy Warhol, pero precisamente vamos a hablar un poquito también de ese bagaje. Y el otro disco es Moor Mother, The Great Bailout, así que bueno, si quieren nada más la recomendación, pues ahí está. The Great Bailout, que es de hecho el noveno disco de Moor Mother, que también es parte de una gran y amplia gama de discos también. Esos 9 son solamente de Moor Mother y en ocasiones también con muchos invitados, pero básicamente solamente ella. Pero también ya ha trabajado en varias producciones junto con Black Quantum Futurism, que es el colectivo en el que forma parte, pero además también en varios proyectos splits. Moor Mother, Kamae, Ayewa, sobre todo se mueve más en los terrenos de pues una especie de spoken word, aunque ella siempre comienza sus discos a partir de la poesía, utilizando la poesía como centro, que puede sonar algo lógico. Primero escribes la letra, en realidad ella escribe poesía que en muchas ocasiones, pues desde luego es de insurrección, feminista, de movimientos de las razas negras, de darnos como que movernos un poco las cabezas en torno a cómo nos paramos como consumidores del arte, como consumidores en general del capitalismo, y sobre todo en torno a la poesía de formas libres. Ya después le pone noise, le pone ambient, le pone jazz. En sus últimos dos discos se pone muy jazz. El último disco, la verdad es que está muchísimo más melódico, muchísimo más nostálgico inclusive que sus discos previos, pero The Great Bailout también de repente sorprende muchísimo. Y obviamente a esta ex vocalista, Sonic Youth se supone que está en hiatus, no, bueno, muchos suponen que de hecho permanente, pero pues muchos pensamos que puede que en algún momento resurja, pero la verdad es que Kim Gordon se lanza con una especie casi de pop gangsta. Pues ahí está una recomendación muy rápida, nada más así como para quienes no tengan ganas de quedarse a todo lo demás, que es muy interesante, ojalá que no es muy largo. Aunque ambos discos son muy diferentes, obviamente en sus estilos y en sus propósitos, en un inicio, tanto a Sonic Youth, tanto a Kim Gordon con sus proyectos, por ahí tuvo un trabajo que vamos a mencionar después, pero algunos de sus discos son catalogados más bien como puro ruido, y de lo mismo, al igual al inicio, a Moor Mother también se le catalogó como ruido, y como por tanto, pues tenía que comenzar con una cita cuando menos de uno de mis libros favoritos de música, que les recomiendo muchísimo a todos los melómanos y a todos los amantes de las diferentes formas nuevas del arte, y se llama precisamente The Art of Noise. Tengo que enseñarlo así porque debo reconocer que lo tengo de una manera no oficial, aunque es un poco difícil conseguirlo porque más que un libro se considera una especie, pues no sé si panfleto pueda aplicarse, porque muchas veces se aplica la palabra panfleto a algo más bien político. El arte del ruido o l'arte de rumori de Luigi Russolo en realidad no busca eso, sino busca más bien desmitificar a la música, pero sí se considera en ocasiones un panfleto, una especie de opúsculo, precisamente por su extensión tan breve, es muy fácil de conseguir. Y lo que Luigi Russolo plantea es algo que muy pocos músicos se habían planteado, muy pocos musicólogos y muy pocos amantes de la historia, del arte y de la música se habían planteado, y es que para él el ruido se inventa a partir del siglo XIX. Para él el ruido no es algo natural,
ya que él dice la naturaleza es más bien silente o armónica. Para él el ruido surge con la invención de las máquinas, por eso es que para él en el siglo XIX es cuando comienza el ruido, y para él no era algo malo. Él dice, bueno, si le ponemos música de ahora, la música concreta, él fue coetáneo, por ejemplo, de Marcel Duchamp, del gran John Cage. Él fue coetáneo, por ejemplo, de Fluxus, de quien hemos hablado o de quienes hemos hablado en algunas ocasiones en el canal. Fluxus es un colectivo que se da sobre todo en Europa de músicos, sí, pero también de poetas, de escultores, de diferentes artistas que plantean estos movimientos experimentales, plantean desmitificar al arte, quitarle esa parte sagrada, pero no solamente para hacerlo vulgar, hacerlo consumible para el público, sino para precisamente darle una parte más humana. Él fue coetáneo de Fluxus, decía, Fluxus tiene entre sus filas a muchísimos artistas, pero por ahí estuvieron unos muy famosos que fueron John Lennon y Yoko Ono. Curiosamente, Yoko Ono pues es un ejemplo de lo que muchos podemos decir ahora que es ruido, ¿no? Habemos quienes decimos que pues la verdad es que la señora era más bien privilegiada y que en muchas ocasiones solo gritaba. Habemos quienes decimos eso, y habemos quienes también en otros momentos decimos que es en realidad alguien que tiene una genialidad bastante difícil de acomodar en ciertas armonías y que tiene genialidades como Fly, ¿no? Fly, que ya hemos hablado también creo que de su disco, que tiene cosas bastante interesantes. Y de hecho tiene un disco, precisamente decía, con Kim Gordon. No se considera como parte de la discografía de Kim, y de hecho muchos críticos deciden quitarlo de las listas de Kim Gordon, de esta vocalista de Sonic Youth, porque piensan que rebaja su nivel, ¿no? Esto del ruido se puede aplicar, digo, naturalmente estamos hablando de dimensiones muy distintas, tanto del siglo XIX, el siglo XX, que es cuando estuvieron Marcel Duchamp, John Cage y Luigi Russolo, y ahora hablar de la música que consideramos ruido, ¿no? No es mi intención equiparar, por ejemplo, al Blue Danube de Johann Strauss, que muchos consideraban música pues baja, música de vulgar, ni siquiera vulgar de etimológico del pueblo, sino música hecha como el reggaetón en esos tiempos. En realidad los valses se consideraban así, como ahora se considera al reggaetón, y no es mi intención decir que esa música pues es como la música que escuchamos ahora, ¿no? Pero para lo que unos es ruido, para otros puede que en realidad sea arte, pero es que también entran otros tipos de situaciones. Pero bueno, no es mi intención esa, decía, pero para Luigi Russolo sí era su intención, porque él decía, pues si el ruido surge a partir de las máquinas y de las invenciones, y ya se empezaban a construir máquinas musicales como el clavicordio, como el pianoforte, desde luego que empezaba a tener ciertos arreglos externos, como lo que hacía John Cage, coetáneo de Luigi Russolo, y entonces él dice lo que tenemos que hacer es no pensar en el ruido como algo que va a servir a la música. Para él, precisamente, creo que él es el primero que considera la antimúsica, que considera los ruidos como una forma que se opone a la música y que se deben de estudiar no con este patrón que tenemos ya predeterminado por nuestro mismo organismo de buscarle a todo o de encontrarle un ritmo a todo, sino de decir, bueno, vamos a tratar de quitarle esta cosa sagrada, porque la música desde siempre ha sido sagrada. Para todas las culturas le han puesto, obviamente con justicia, un orden casi divino, pero lo que estos músicos del siglo XX buscaban era decir, bueno, vamos a deconstruir al arte a su más absurdo, y aún así tenemos que sacar no solamente algo medianamente estético, que de nuevo no buscaban lo estético, sino algo que sirva para el mismo avance del arte. Vamos a estirarlo hasta sus posibilidades máximas. Ahí es cuando surge la avant-garde. Por eso es que era tan importante hablar del arte del ruido de Luigi Russolo, porque es donde surge la avant-garde, y tanto Moore Mother como también Kim Gordon son artistas avant-garde que han intentado impulsar, han intentado buscar cosas que se salgan de los estereotipos. De hecho, por ejemplo, Sonic Youth tiene esta peculiaridad que afinaban sus guitarras de una forma, dicen muchos, chistosa, pues distinta, así como Placebo, que de repente dicen, pues en lugar de bajarle medio tono le subimos, pues ellos de repente acomodaban cada cuerda de una manera muy distinta, y por tanto los ruidos pues eran desde luego deliberados, y terminan siendo precursores precisamente del grunge, decía, del Riot Girl, y eso es justamente lo que hace que no solamente se descubran los rangos tan amplios, tan magníficos, tan monstruosos por momentos, por ejemplo, de Kim Gordon, que son muy buenos, pero también de nuevo desmitificando, pues la misma Kim Gordon dice, pues es que yo no sé cantar, yo nunca fui músico, y más bien me sentía como arrastrada por Sonic Youth, y ya que estaba en la escena junto con muchos músicos y que me dieron la importancia que me atribuían, pues yo en realidad me sentía siempre fuera de lugar. No se le puede
Obviamente es humildad, obviamente es muy importante y obviamente su último disco se lo recomiendo muchísimo. Y de nuevo, el nuevo disco curiosamente también lo siento hermanado con el de More Mother porque utiliza bases electrónicas que no había utilizado antes, que deja de lado la parte de la guitarra y empieza a utilizar una especie de afrobeats que por momentos parece, decía al inicio, gangsta pop, pues ahora parece una especie de horrorcore. Y también More Mother se mueve más o menos por esos tenores, porque además pues ella tiene una amplia gama de invitados de hip hop. Debía haber hecho un guión para esto porque tiene muchas aristas muy interesantes y siento que voy deambulando por un lado y por otro y voy a perder muchas cosas interesantes. Pero bueno, intentando... no me acuerdo qué estaba diciendo. Pero bueno, intentando redondear un poco, pues son discos, vamos, avant-garde, experimentales, sí, desde luego. Si quieren algo más experimental, desde luego el nuevo de More Mother no lo es tanto, no es tan caótico como por ejemplo Fetish Bones, su primer disco del 2016. Y la primera parte de su carrera sí es muy noise, sí es muy... de nuevo, deliberadamente caótica porque para ella lo que importa es lo que se dice, el mensaje. Es una pena que en muchas ocasiones, incluyendo The Great Bailout, el nuevo disco, todavía no tengan traducciones en su Bandcamp oficial, no tienen letras. En algunas plataformas, por ejemplo, lo chequé inclusive en Tidal, que Tidal por lo regular tiende a apoyar muchísimo a estas mujeres afroamericanas y su arte. Y no tiene letra, inclusive en Genius tiene por ahí un track, Money creo que tiene tiene letras, perdón, All the Money. Y de ahí en fuera todos los demás todavía no tienen, eventualmente seguramente saldrán, pero de todos sus discos tampoco tienen todas letras. Y eso es lo importante de la música de More Mother, la poesía. Decía, ya una vez que tiene la poesía escrita, ya sea manera de prosa, ya sea manera de este estilo literario que se llama flujo del pensamiento, que utiliza por ejemplo James Joyce o que te utilizan en Madame Bovary, ya es cuando le empieza a poner ruidos o música o jazz, porque también tiene jazz de formas libres, sobre todo en la segunda parte de su discografía. Los dos últimos discos que saca, Black Encyclopedia of the Air o Jazz Codes, que por ahí mencionamos también en su momento como lo mejor del mes, no hicimos reseña, es en realidad un jazz un poquito menos deconstruido, de menos atrevimientos caóticos si se quiere, pero muy, de nuevo, muy insurrecto, muy propio del avant-garde. The Great Bailout es curiosamente muy armónico, curiosamente muy hasta dulce por momentos, pero creo que tiene que ver mucho con las historias que se van contando, que por ahí captas una que otra referencia, pero es que ella además siempre mete referencias históricas, de fechas, de personajes importantes, muy puntuales, y eso es también algo que pues les recomiendo checar en caso de que pues les interesen tanto la música como los temas. Por cierto, para quienes les gusta el rap, que decía por momentos tiene una parte de spoken word, antes de Black Encyclopedia of the Air y Jazz Codes tiene Brass, con Billy Woods, que también es un favorito del canal. Billy Woods hemos reseñado sus últimos discos y bueno, cerramos esta parte de ella. De la parte del feminismo, sí, More Mother obviamente tiene desde el inicio, desde su primer disco, una fiereza, una visceralidad que no oculta para nada, no solamente no niega, vamos, sino que inclusive gran parte de Fetish Bones precisamente está dedicado a las mujeres, pero a las... A ver, lo que pasa es que varios de sus discos sí tienden mucho a mencionar la historia de las mujeres negras en específico, pero como dijera una de mis escritoras feministas favoritas, que es Camille Paglia, pues no se puede quitar la historia, por ejemplo, sobre todo en Occidente, de esta liberación femenina con otros movimientos, inclusive de la misma abolición de la esclavitud, que después obviamente devino en muchos movimientos afroamericanos y negros de todas las partes del mundo, en arte y desde luego obviamente en la música, ¿no? Entonces es algo que está sí subyacente, sí está latente en muchas letras explícitas, pero sobre todo creo que su principal influencia feminista viene por la forma en que invita a muchos artistas de todo tipo, artistas de todos los gustos, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las... de todo. Algo que se me pasó se pasaron varias cosas, inclusive personales de la historia de More Mother, pero ojalá puedan checarla y checar inclusive en su Wikipedia tiene varias cosas interesantes, es que siempre nombra su música como Afrofuturism. En Bandcamp pueden encontrar esas etiquetas de Afrofuturism, y me gustó mucho porque futurismo precisamente era algo que buscaban abiertamente, de nuevo, estos artistas como Marcel Duchamp también en la música por momentos, pero sobre todo en la escultura, y obviamente John Cage. No se me olvidó poner el bloqueador aparte y siento que estoy así como que muy brilloso, pero es que es el brillo de estos temas tan geniales. Y bueno, ya nada más para hablar, es que a Kim Gordon la dejé al final no solamente porque pues, es más mainstream, seguramente muchos escucharán a Sonic Youth o habrán escuchado de Sonic Youth, esta banda que se separa
en 2011, justamente cuando se separa Thurston Moore y Kim Gordon, que son la pareja, digamos, que fue el centro de Sonic Youth. Pero bueno, decía, no vamos a hablar ahorita del ruido de la música actual, pero sí de la música de Kim Gordon, que decía, en este caso, pues es algo un poquito menos explosivo, decía, algo un poquito menos de formas tan libres. Sí tiene muchas bases, por ahí se va tornando un poco, se va enrareciendo de una manera pues, avant-garde hacia la segunda parte del disco, pero de nuevo retoma estas herencias de nuevo pues entre beats, entre afrobeats, entre música electrónica, y eso le da al disco algo bastante interesante. Sus temas, como siempre, también tienen que ver un poco con el feminismo, por ahí el tema de I Am a Man, no solamente se pone como en esta especie de enfrentamiento como a lo Taylor Swift, sino en una especie de doble discurso en la que pues plantea que en realidad se pone casi como estos diálogos de Slavoj Žižek, en la que dice que realmente para las cúpulas no existe división, las divisiones las hacemos nosotros mismos de géneros, de gustos, etcétera, porque cuando está cantando I Am the Man, en realidad dice, sí se compara en varias veces a un hombre y al poder que tenemos los hombres en la sociedad actual para diversos temas, pero sobre todo plantea el poder del capitalismo, y cuando empieza a ganar, conforme avanza la canción, esta especie de poder se empieza como a asentar en su mismo poder femenino masculino, dice, yo puedo al final del día comprar como cualquier otro individuo, y me parece que es un detalle muy interesante en su música, porque también Kim Gordon es una gran escritora y compositora, y el decir que puedo comprar, no como cualquier hombre, sino como cualquier individuo, pues precisamente resume parte de lo que ha escrito en sus últimas canciones. Porque ella, si bien también se ha catalogado y la han reconocido como una feminista, pues en realidad ella se ha considerado más bien una humanista y no en contra del sistema. De nuevo, es que es bastante interesante también leer entre líneas en sus letras, que de repente parecieran no repetirse, sino subrayar ciertos significados. La canción que tiene ahorita como single, que se llama Bye Bye, si no han escuchado a Kim Gordon, si no han escuchado a Sonic Youth, escuchen Bye Bye, y esa les va a abrir un poquito de más o menos lo que viene detrás de ella. Bye Bye me parece, la asemejo mucho a la canción esta de Cookie Butter, de su primer disco, porque Cookie Butter en realidad es puros verbos, solamente hablar en puros verbos, verbos, en esta especie como de nuevo de pop gangsta, y va terminando con esto de yo amo, yo poseo, yo compro, yo consumo, y ahora Bye Bye cambia de verbos a sustantivos, pero sustantivos específicos. Parece que está armando una especie de lista de compras, como la canción se llama Bye Bye, parece que está organizando sus cosas para irse, pero en realidad es más bien una especie de nuevo como rechazando, vamos, que esta lista de ítems que canta en Bye Bye sea lo que le termine definiendo ante el sistema mismo. En fin, bueno, pues fue más bien una serie de aforismos, más bien ahí un poco inconexos entre reseña y entre estas, referencias, recomendaciones, obviamente, de este libro del arte del ruido de Luigi Russolo, obviamente de John Cage, si quieren checarlo, si quieren checar a Fluxus y checar cuál fue el trabajo no solamente de Yoko Ono, sino de muchos artistas durante el siglo XX. Este libro del ruido les va a abrir un poquito también la mente y los oídos hacia lo que se creó como música experimental, que aquí hemos tocado en muchas ocasiones. No tanto como el black avant-garde, que es lo que ha tenido más vistas, sino el avant-garde, por ejemplo, de la música clásica, que a veces también pasa un poquito por debajo del radar. Yo creo que por lo mismo de nuestras ganas de ver quién gana, ¿no? Eso la verdad es que es fuera de estos temas del arte. La verdad es que siento que a veces nos centramos demasiado en los temas que nos ponen de nuevo desde las cúpulas de poder, y pasan desapercibidas cosas así. Apenas pasaron los Oscars y obviamente estuvo la discusión de que si el feminismo había sido ofendido porque le dieron el premio de los Critics' Choice Awards a Mejor Canción a Ryan Gosling y no a esta chica que interpreta a Barbie. Y obviamente cuando estaban los discursos de Barbie y muchos decían, pues es que ahora todos dicen que qué bueno que están sacando la muñeca, y en su momento a Jane Birkin, por ejemplo, que más o menos representaba a la Barbie actual y que ella decidía ser una artista más bien que tomar un paso atrás, que tomar el papel de musa. Muchas feministas se le fueron encima a la yugular porque ella dijo, pues yo quiero estar como musa con Serge Gainsbourg, el padre de Charlotte Gainsbourg.
a quien también han criticado por las películas estas del Anticristo, ¿cómo se llama? De Lars von Trier. Y de hecho, Camille Paglia tiene cosas muy interesantes que decir sobre Jane Birkin, pero bueno, no voy a hablar demasiado de eso. Pero decía, o por ejemplo, el nuevo disco de Ariana Grande, ¿no? Que con este nuevo single, la verdad es que canta muy bien, de nuevo yo soy fan, pero por ejemplo, de Kim Gordon, pues no se ha hablado, de More Mother menos, así que pues ya espero que... Y aquí se habla, me termino enchilando más de lo que hablo, pero ojalá escuchen esos dos discos, ojalá pues nos vaya por lo menos entreteniendo el arte, porque desde luego es muy pretencioso, sería muy pretencioso, obviamente no es mi intención, pero sería muy pretencioso de mi parte intentar solventar estas disociaciones entre el ruido y la música y el arte, como lo intentaron hacer los músicos del siglo XX, o intentar pues subsanar otro tipo de discusiones y heridas y pleitos sociales, ¿no? Pero en fin, ahí está dos grandes recomendaciones de dos grandes mujeres que son, las dos se han considerado feministas, las dos se han considerado, o las han considerado precursoras de muchas músicas que han influenciado a su vez a muchos géneros y estilos. Las dos son muy influyentes en buscar derechos, sobre todo los derechos de la gente sin hogar con More Mother, pero bueno, Avantgarde es lo que importa. Avantgarde, dos recomendaciones de dos discos nuevecitos que salieron el 8 de marzo. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.